Veo que hay mucha gente sentada. Hola, ¿qué tal? Ahora sí siento que le hablo. Hola, ahí me gusta más, ahí me gusta más. Ahí tiene más onda. Bueno, diseño narrativo. Diseño narrativo también me hubiera gustado preparar algo de esto. Nos reímos con David hace un rato, porque yo me voy mucho por las ramas, hablo mucho. Los que ya han tenido clases conmigo lo saben, los que no, se los anticipo. Pero como es poco tiempo, dije, bueno, no me voy a preparar nada para no irme por las ramas, eh, vamos a ir a los hechos. El diseño narrativo es una rama de el diseño de videojuegos que es bastante reciente como disciplina. No es algo de lo que se habla hace mucho. Es, dentro de todo, relativamente nuevo. A pesar de que un poco se sobreentiende, ¿no? A mí me gusta esto. A mí lo que me gusta del diseño narrativo es que todos decimos, bueno, sí, se sobreentiende lo que es diseño narrativo. Pero al momento de ir a lo que es el hueso del diseño narrativo, hay como mucho más por detrás. Muchas cosas implicadas. Hay muchas disciplinas que componen, que como piezas a rompecabezas se juntan para armar el diseño narrativo. Y esta es la parte que a mí me gusta tanto porque yo, además de ser game designer, narrative designer, tengo como una locura con lo que es la documentación. He trabajado y trabajo como technical writer, como escritor técnico. Entonces esto de eh, armar estructuras de organizativas se fue ahí me gustaba ver la clase. Armar estructuras organizativas y armar esos mapas, si están con el meme del tipo que tiene todo así ordenado y conectado, eso es lo que para mí es una de las mejores formas de representar el diseño narrativo. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo les voy a explicar a grandes rasgos cuáles son las disciplinas de estas piezas, porque le estoy diciendo mucha introducción, pero les digo, cuáles son estas piezas que forman el diseño narrativo, y les voy a explicar cuáles son para mí las principales. Y como no quiero que se vayan de acá solamente con, bueno, esta es la introducción, les voy a dar un tip de cada una de las principales como para que sea un poquito más interesting, más interesante. Eh, entonces, diseño narrativo tiene, para empezar, lo más directo, lo fundamental del diseño narrativo son las mecánicas narrativas. Cómo la parte de narración del diseño del juego interactúa con las mecánicas, con el diseño, ¿no? Cómo se conectan la, la propia historia, la propia narrativa, eh, la temática y el contexto del juego con su forma de jugar. No es lo mismo una mecánica en la que yo cargo un arma y la disparo a una mecánica en la que esta arma se carga con poder solar y dispara rayos de energía cósmica. Hay una explicación por detrás. Hay algo. Hay un porqué de, de ese lore detrás de la mecánica narrativa. Y además son mecánicas que se construyen con la narración y que la narración construye la mecánica. ¿Sí? Tiene esa interacción, ese ida y vuelta que a mí me gusta mucho. Eh, entonces, este es como el rol más de game designer del diseñador narrativo. Es cuando el narrador se pone en sombrerito de game designer y empieza a decir, bueno, ¿cómo va a ser el juego en base a la narración? El ejemplo que a mí más me gusta es del Witcher 3, los Witcher Senses. Para el que jugó Witcher 3 sabe lo que hablo, para el que no, termina esto, va y juega al Witcher 3 porque es obligatorio, caso de estudio. Eh, Cuando uno activa los Witcher Senses, eso es una mecánica narrativa. Porque no es solamente que yo tengo una cuestión de interfase en la que tengo información que recibo, sino que está completamente justificada por la parte narrativa, por el trasfondo del juego, y además es el trasfondo el que me da cómo funciona esa mecánica. Después, otra de las cosas fundamentales del diseño narrativo es el world building, la construcción de mundo, la parte del lore.
que es básicamente construir todo el trasfondo del juego, que es sumamente divertido. Otra parte, vamos a ir un poco más ágil y ya después, bueno. Otra parte del diseño narrativo son los guiones. Escribir el guión no solamente es, digamos, escribir la historia, sino, bueno, construir un guión requiere, digamos, un cierto proceso de diseño de cómo voy a contar la historia. Muy pegado a ambas está, ¿no? Al world building y al guionado, está el diseño de personajes. Diseño de personajes, trasfondo, van interactuando, pero puede haber un encargado, si yo tengo que repartir el equipo en muchas cosas, puede haber un encargado solamente de construir el personaje, de hacer la personalidad, la voz, todo ese tipo de cosas, que va a interactuar cara a cara con el guión. Dije world building, mecánicas narrativas, guión, construcción de personajes. Y me falta una que se las voy a decir, la tengo guardada para decírselas de bonus. Bueno, el storytelling en general, el diseño de la historia. No solamente el guión, los personajes, el world building, las mecánicas, sino cómo se construye la historia. Y una cosa muy importante del diseñador narrativo en general es diseñar la experiencia, o sea, por esto el diseño de la historia, diseñar la experiencia que va a tener el jugador. Cuando hay una parte emotiva, una parte emocional, ahí está un poco el juego, el diseñador narrativo de decir, bueno, ¿qué recursos uso yo para que el jugador sienta tal o cual cosa en cada momento de la historia? Entonces ahí hay mucha interacción con el diseño de niveles, con el diseño de personajes ya a nivel artístico. Hay mucha interacción con la parte cinemática, que no siempre es el diseñador narrativo el que hace todo eso, pero sí está estrechamente vinculado. Porque a lo mejor el que está haciendo la cinemática, viene el diseñador y le dice, mira, acá tiene que pasar esto y tiene que pasar de tal forma para que el jugador sienta aquello. Y hay ciertos recursos psicológicos, psicología de forma, psicología de color, entre otras, que luces, claroscuros, que bueno, ahora justo está Claro Obscur nominado y realmente espero que gane todo, claroscuros que se usan como recursos para que el jugador sienta, o no lo va a sentir yo así porque esto también es una cuestión personal, pero sí para que el jugador, como para intentar generar algo en el jugador. Entonces ahí está la parte de diseño, digamos, de la historia y de cómo se cuenta el juego en sí. Muy bien. Vamos agarrando los conceptos que tenemos. Les dije que les iba a dar un tip de cada uno, así no se iban con las manos vacías. De lo primero, de lo que les dije, no les voy a hablar primero de mecánicas narrativas, vamos a ir al revés, vamos a empezar con world building. ¿Por qué quiero empezar con world building? Y esto es una cosa que me gusta mucho, porque hay una cosa muy linda de la construcción de mundos y del lore, que a la vez es muy peligrosa, que es lo que se le llama el World Builder's Disease en inglés, la enfermedad del constructor de mundos, que es cuando te perdes en la construcción de mundos. Es muy tentador decir, no, yo no puedo hacer esta mecánica hasta que no tenga toda la historia desarrollada de esta ciudad con la línea de descendencia de todos los reyes y bla, 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 no me sirve porque el jugador nunca lo va a ver. Entonces, a la hora de hacer world building, es fundamental priorizar la experiencia del jugador. Hay que priorizar lo que el jugador va a ver. Ese es el primer paso. Porque si yo me hago toda la historia del linaje, como les dije, de una ciudad, y el jugador en ningún momento se va a cruzar con eso, no sirve. Distinto es si fuera un juego como Skyrim, en el que yo voy a plagar todo el juego con pistas por todos lados,
para que los jugadores vayan descubriendo y 15 años después del lanzamiento del juego siga habiendo youtubers que dicen el secreto que encontré en Skyrim, que es muy distinto, pero no todos los juegos necesitan eso. No todos los juegos necesitan, ni siquiera un libro necesita todo ese lore. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es el que también habla del World Builder DC, que es Brandon Sanderson. Si no lo leyeron, se los recomiendo porque es excelente. Que él habla del iceberg, ¿no? Los que saben un poco de construcción de lore a lo mejor han oído hablar del iceberg, que lo que el jugador ve es la parte de arriba y abajo hay pareciera que se va profundo todo el contenido que tiene este juego, esta historia. Pero Sanderson dice que en realidad el iceberg está vacío por dentro, está hueco. Parece que por debajo hay mucho. Y esa es la ilusión que hay que generar. Que el jugador piense que hay un montón, pero uno como constructor no tiene que ir al low level, tiene que ir al alto nivel, siempre bocaditos de detalles. Y lo que hace falta es desarrollar un poco más, le dedico un par más de páginas. Pero si no, no caemos en la enfermedad del World Builder. Seguimos con el guionado. Hay una cosa que yo leí una vez que me gustó mucho, que es que el buen diálogo es, bueno, voy a usar una anglicanización, que si están en el, en el rubro la conocen, que es craftear, vamos a decir manufacturar. El buen diálogo es crafteado, está manufacturado, no es natural. Un buen diálogo está medido, lo cual no quiere decir que tenga que sonar antinatural, ahí está la trampa, ¿no? El diálogo tiene que estar manufacturado, pero tiene que sonar natural, es como un equilibrio que hay que tener ahí. Pero ¿qué voy con esto? Un diálogo no puede ser hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? También acá ando farmeando experiencia. No, eso no funciona en un diálogo de un juego. Pero a su vez tiene que sonar natural en el sentido de que si hay un personaje que es hosco, bruto, no te va a decir la teoría de la relatividad. Va a hablar desde su eh, personalidad. Por eso es importante la parte de construcción de personaje. Pero te va a hablar desde su ser. Y ahí es que hay que jugar y llegar a la naturalidad. Pero tiene que estar manufacturado, ¿no? No puede ser una cosa que de irse por las ramas, no tiene que ser eterno. Es muy fácil tratar de hacer diálogos que expliquen de todo. Y eso es aburrido. Es aburrido. Por más que al jugador le guste lo narrativo, termina siendo cansador. El juego que yo más juego y uno de mis juegos favoritos, Guild Wars 2, uno de sus grandes pecados es diálogos interminables en su modo historia. No para más. Y vos le decís, basta, quiero jugar. Eso es. Por eso la narrativa ambiental, que es la que interactúa directamente con el level design, es tan importante, porque el jugador absorbe el mundo por los ojos y por la experiencia. Entonces ahí, en lo que es diálogos, manufacturarlo lo más natural que se pueda y no extenderse demasiado. Traten de reducir la cantidad de líneas, porque el jugador quiere momentos de calma, pero también quiere momentos de acción. Para ponerse a ver pasivamente algo, se ve una película y ya, no juega un juego. Y con las mecánicas narrativas, yo tengo acá anotado una cosa que es menos texto, más imagen. Que por ahí viene un poco la mano. No hay que tratar de que la mecánica narrativa esté totalmente explicada por tips y una cosa así gigante. Vamos de vuelta, un poco menos texto. Mucho texto no lo leo. La mecánica narrativa se tiene que entender por sí sola al interactuar con la narración. A lo mejor este tipo es un poco más vago, pero cuando uno empieza a tener esa regla en mente, menos texto, más imagen, es como un ejercicio que uno hace, no, bueno, el jugador necesita una explicación más concreta, que es un poco contradictorio con lo que es la narrativa, ¿no? Porque uno por narrativa entiende texto, narración, exposición, lore, y es un poquito al revés
el juego del diseñador narrativo. También tiene mucho que ver esto con, bueno, yo les mencioné que a mí me gusta la documentación. Esto de menos texto, más imagen, tiene que ver también porque a la hora de documentar, cuando uno es diseñador narrativo, es tentador que la documentación sea así, que la explicación sea un chorizo de texto que ninguno de los miembros de tu team va a leer. Entonces, mientras más imágenes y más visuales sean en su construcción de la documentación y de las explicaciones al jugador, mejor va a ser. Ahí hay como un tipo de trabajo y de diseño al mismo tiempo. El bonus que les tengo, y ya cierro porque sé que tengo que dejar espacio para las preguntas, si es que hay. El bonus que les quiero dejar es un arte dentro del diseño narrativo que es lo que se llama onboarding narrativo. No hay una palabra directa para onboarding en español, más que bienvenida. No sé cuál es la traducción de onboarding. Dicho sea de paso, el consejo bonus es aprender inglés. La industria está en inglés, por más que no nos guste. Pero el onboarding narrativo es usar la propia narración del juego para explicarle las mecánicas al jugador. Y tiene que ver con esto también de menos texto, más imagen. Si juegan Hogwarts Legacy, el juego este de Harry Potter, bueno, no es de Harry Potter, es del Wizarding World. Tiene un montón de fallas ese juego en general, pero el onboarding narrativo que tiene es fantástico, porque todas las mecánicas del juego están introducidas a través de una mecánica narrativa, una forma narrativa de hacerle entender al jugador lo que tiene que hacer. Entonces es un juego que es muy fácil aprender a jugar, por más que tenga 20 millones de sistemas distintos. Y eso es una gran victoria. Porque hay muchos juegos que te tiran todo de una para que vos lo aprendas por tu cuenta y es abrumador. Este juego en particular tiene eso. Y es eso lo que me gusta. Está tan natural integrado en el progreso del jugador, porque la progresión narrativa está mezclada con la progresión mecánica, que vos a medida que vas jugando y lo volvés a jugar y tiene sentido que la misma narrativa, la misma historia del juego, la que te va desbloqueando las mecánicas para que vos aprendas a jugar. Y ese uso de la narrativa en plan tutorial es lo que se llama onboarding narrativo. Es para mí uno de los... Si está bien hecho, es uno de los triunfos más grandes del diseño de un juego. Mientras mejor hecho esté el onboarding narrativo, mejor va a ser la curva de aprendizaje del jugador, se va a sentir menos, menos brusca o menos empinada y se va a sentir natural, se va a sentir como que realmente el personaje está progresando, digamos, de manera natural, tanto en el juego como en la historia. Y hasta acá, porque si no yo me quedo hablando 2 horas más. No quería irme más por las ramas que esto. No sé si hay preguntas. Ahí estamos. Gracias, Luis. Con ese intro tan veloz de yo no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Volé. Yo sé que volé. Pero bueno. Sí, yo también. Sabía que esto tenía que ser así. Es como. Volé. Vamos a pasar de la parte narrativa o algo que quieras preguntarle a Luis. Espérate. Te paso ahí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo que le estaba preguntando es cómo a nivel narrativo puedo yo generar, digamos, solo con un equipo una historia que se distinga. O sea, que sea Sí. como algo innovador, ¿no? O sea, que compita por encima del resto de propuestas. Sí. ¿Cómo lograr eso? O sea, la pregunta es puntual, ¿cómo llegar a eso? Sí. Uf, bueno, yo creo que ahí hay 3 cosas que uno puede hacer puntuales. Una es
leer mucho, de lo que te interese ser innovador, porque ser innovador es muy amplio, pero leer mucho es fundamental para entender. No hace falta que leas todo. Yo tengo conocidos que les gustaba escribir y por mucho leer no escribían nada, lo cual me lleva a mi segundo consejo, que es jugar mucho en la misma línea, jugar juegos narrativos. Y estos dos consejos de leer mucho y jugar mucho me llevan a el tercer consejo, que es el más importante de todos, que es sentarte a escribir lo que sea, lo más que puedas. Porque la originalidad no depende tanto del ejercicio de consumir, sino del ejercicio de crear. También es muy difícil ser original. Eso yo desde ya les recomiendo que no se persigan por ser originales, porque ya hay tantas cosas creadas. Pero sí uno puede ser muy original a la hora de poner su propio punto de vista. Y por más que uno no sea innovador y original, con tal de que vos le pongas tu propio punto de vista a un tema, ya tenés una buena parte del camino recorrido, porque lo importante también es eso, expresarse, buscar, a veces, sobre todo cuando uno escribe, la pregunta es ¿qué quiero contar? Eso te lo dicen todos. ¿Qué es lo que uno quiere contar cuando uno escribe? Pero no es solamente también lo que uno quiere contar, sino lo que uno quiere hacer sentir. ¿Qué te pasa a vos cuando vos jugás? ¿Qué te pasa a vos cuando vos lees? Yo cuando juego, bueno, ahora ya no tanto, pero cuando jugaba juegos de Blizzard en su época, que era mi empresa favorita, yo jugaba Warcraft, jugaba Starcraft, jugaba Diablo y me ponía la piel de gallina. Me generaba Leo El Señor de los Anillos y me da escalofríos, me da una sensación de querer llevarme el mundo por delante y conquistarlos a todos, como en el buen sentido, ¿no? De inspirarme a seguir adelante. ¿Qué es lo que vos querés lograr? Entonces la originalidad y la propuesta de hacer algo innovador se logra creando, creando y creando, y es un músculo que se ejercita. Y siempre preguntándote, ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero generar con esto? Y una vez que uno responde esas preguntas, te cae la idea del cielo de voy a hacer un juego que represente de manera metafórica, no sé, el proceso de... Bueno, voy a poner un ejemplo del cual estoy muy orgulloso de alumnos que he tenido, el proceso del duelo de algo, que es un concepto hermoso. Bueno, si juegan Expedition 33, el concepto este de dejarle algo a los que vienen después y de que los esfuerzos que uno hace a veces terminen en sacrificio, pero el que viene después se va a nutrir de lo que uno deja y de sembrar y de no hacer las cosas porque sí. Bueno, es ir explorando estas cosas. Analicen las cosas que jueguen, véanlas desde un punto de vista de creador. ¿Qué pasa eso? Cuando uno empieza a ver los juegos con ojos de diseñador o de narrador, empezás a encontrar conceptos que como jugador solamente no los ves. ¿Right? Eso sería mi mirada para tratar de crear algo innovador. A lo mejor un poco genérico, pero es lo que funciona. Gracias, Dui. Déjame ver, voy a... Ya, ahí los chicos te querían agradecer. Estoy muy alto. Estamos totalmente improvisados el día de hoy, pero nada, gracias, Dui, por tu tiempo. Y nada, ahí igual les vamos a compartir tus redes y tus cosas para que después te echen un ojo en lo que estás haciendo. Perfecto. Más que bienvenidos.
Gracias a ustedes por darme el espacio y bueno, espero que esta mini intro les sirva y les siembre la semilla de la curiosidad para seguir explorando en lo que es la narrativa y no ve las horas de ver las cosas geniales que creen.